Su nombre resonaba con misticismo entre las carpas peregrinas, rodeado de historias de milagros y desafíos que marcarían un antes y un después en el destino de su pueblo. Aarón, el hombre cuya voz acompañó a Moisés ante los portones del faraón, surgió en un tiempo de opresión y esperanza, cuando la fe necesitaba encarnarse en acciones valientes para guiar a una nación entera lejos de la esclavitud. Desde la primera vez que levantó la mano con su vara sagrada, las arenas inquietas del desierto se convirtieron en testigo de una transformación profunda, donde el poder divino se manifestaba en cada palabra que él pronunciaba. El pueblo veía en él un símbolo de autoridad y devoción, un puente entre lo terrenal y lo supremo, capaz de interpretar las señales de lo alto y de consagrar la vida de aquellos que aguardaban la bendición divina. Aarón era un hombre de apariencia común, pero con un fervor inquebrantable que hacía temblar a los corazones más endurecidos. Desde niño, se crió en una familia marcada por la mano de Dios. Su hermano, Moisés, había sido salvado de las aguas del Nilo y destinado a liberar a su pueblo de la dura esclavitud en Egipto. Sin embargo, sus caminos no se separaron, por el contrario, se unieron cada vez más cuando Aarón se convirtió en portavoz de Moisés ante el faraón. Con una mezcla de coraje y respeto, él se plantaba frente al trono egipcio y, sosteniendo su báculo, exigía la liberación de los hijos de Israel. Sus palabras eran firmes, un eco de la voluntad celestial que exigía justicia y reivindicación para quienes habían sido oprimidos por generaciones. A medida que las plagas asolaban la tierra de Egipto, el rol de Aarón se hacía cada vez más relevante. Al invocar poder divino sobre ríos y cielos, revelaba ante todos la grandeza de aquel que los había elegido como intermediarios. El escarabajo, el granizo y las tinieblas eran apenas manifestaciones de una autoridad superior que movía las fichas de una historia extraordinaria. El impacto psicológico sobre el faraón fue devastador, y aunque su terquedad se hizo evidente, finalmente dejó ir a los cautivos. Aarón, al lado de Moisés, encabezó la marcha triunfal. Llevaban consigo no solo el anhelo de una tierra prometida, sino también la responsabilidad inmensa de recordar a cada paso que ese viaje no pertenecía a un simple éxodo, sino a un plan divino cuidadosamente delineado. Era en el desierto donde verdaderamente resaltaría la figura de Aarón. Rodeado de dunas y con un sol abrasador, el ánimo del pueblo podía flaquear con facilidad. Muchos se preguntaban si de verdad iban hacia la tierra que fluía leche y miel, o si estaban condenados a vagar sin rumbo. Aarón, solidario y fiel, dirigía oraciones y encendía la llama de la esperanza en aquellos que se sentían perdidos. Su voz profunda se elevaba al cielo, clamando por guía y protección. Cada vez que el hambre o la sed amenazaban, él suplicaba al Altísimo por un milagro que tranquilizara la inquietud de las multitudes. El maná caía entonces como lluvia de bondad, y el agua brotaba de la roca para probar que los brazos divinos nunca se cerraban a los necesitados. Sin embargo, la mayor prueba de su vida ocurriría cuando Moisés ascendió al monte Sinaí para recibir las tablas sagradas. La ausencia prolongada del líder despertó temores y dudas. La gente, desesperada por un referente, exigió que Aarón les entregara un símbolo tangible. Allí se gestó la construcción de un becerro de oro, una imagen de fortuna y poder que contradecía la ley divina que estaban a punto de recibir. Durante aquellos tensos momentos, Aarón vaciló y permitió que el pueblo fundiera sus joyas para erigir la estatua, pensando que así calmaría su desasosiego. El estruendo de los martillos subrayaba la urgencia de quienes habían olvidado en un instante las maravillas presenciadas. Cuando Moisés descendió y vio el espectáculo, su furia se volvió implacable. Aunque Aarón suplicaría perdón ante la presencia de Dios, el pecado ya había marcado una herida profunda en la relación entre el pueblo y el Creador. Pese a este traspié, la esencia de Aarón no quedó eclipsada. La bondad divina concedió nuevas oportunidades, y cuando el tabernáculo fue erigido en medio de las tribus, Aarón fue declarado sumo sacerdote de Israel. Ese nombramiento no fue un mero adorno, significaba cargar sobre los hombros una responsabilidad espiritual y moral de dimensiones descomunales.
Su atuendo sagrado incluía la mitra y el pectoral con piedras preciosas que simbolizaban las 12 tribus. Cada vez que se vestía con esa indumentaria, se transformaba en un mediador entre el cielo y la tierra, un guardián de la santidad que velaba por el bienestar espiritual de su pueblo. Nadie más podía entrar en aquel lugar santo como él lo hacía, en la penumbra del tabernáculo, acompañado por el incienso que llenaba el aire con un aroma místico. El silencio se imponía, y en ese instante, Aarón se alzaba para pedir clemencia y bendición por todos los que ponían su esperanza en la mano divina. El poder de su intercesión quedó de manifiesto cuando la rebelión de algunos líderes amenazó la unidad de Israel. Hubo un momento en que la tierra se abrió bajo los pies de quienes desafiaron la autoridad designada y las llamas devoraron a los usurpadores. Aarón se postró en oración para pedir misericordia. Sentía en carne propia el dolor de ver a sus hermanos en una lucha interna que comprometía el futuro de toda la congregación. Ese episodio marcó un antes y un después, despertó el temor reverente en la gente y reforzó la noción de que solo la unidad, bajo las columnas de fe y obediencia, garantizaría la protección divina que tanto anhelaban. A lo largo de aquel peregrinaje, la fe de Aarón se consolidó en medio de sacrificios e incomprensión. Cada año, en el gran día de la expiación, debía entrar al lugar santísimo para interceder por todos, incluso por él mismo. Allí ofrecía sacrificios, y el sonido de las campanillas en su atuendo rompía el silencio en el espacio sagrado. Se decía que si aquellas campanillas dejaban de sonar repentinamente, era señal de que algo terrible había sucedido. La tensión era palpable, y la espera de su salida se convertía en un suspiro colectivo que hablaba de incertidumbre y esperanza a la vez. Cuando salía, la alegría resonaba en el campamento. Una vez más, sus ruegos habían sido escuchados y el favor divino seguía iluminando el camino. Con los años, Aarón aprendió que ser portavoz de la divinidad implicaba sacrificio, cercanía a lo sobrenatural, al mismo tiempo, una humildad absoluta. Era la voz que repetía con gravitas las leyes dadas desde la montaña sagrada. Era la mano que bendecía a cualquiera que implorara perdón. No estaba exento de desafíos personales, pues en su humanidad había dudas y arrepentimientos que lo mantenían con el corazón ceñido a la compasión. Sin embargo, todas las pruebas convergían en un solo propósito: forjar un líder espiritual que, a pesar de sus tropiezos, encarnara la misericordia y el amor de lo alto. Cuando la historia avanzó y se acercaron los años de la partida definitiva de Aarón, el pueblo sintió un estremecimiento. Sabían que aquel hombre, que había alzado sus brazos en momentos cruciales, se aproximaba a su último tramo en la tierra. Subió con Moisés a la cima del monte Hor, y en un acto solemne, se retiró su atuendo de sumo sacerdote para transmitírselo a su hijo Eleazar. Ese instante cargado de solemnidad hablaba de continuidad, de la promesa de que la línea sacerdotal seguiría al frente de los sacrificios y de la adoración. Allí, en medio del silencio sepulcral de las alturas, Aarón exhaló su último aliento. El pueblo entero lo lloró, reconociendo en él a un mediador único, quien con una fe inmensa había cumplido su tarea hasta el final. Su legado quedó impreso en las páginas sagradas y en la memoria de las generaciones que anhelaban comprender mejor la grandeza de Dios y las flaquezas de los hombres. Aarón fue más que un personaje histórico. Su vida reflejó la lucha constante entre lo humano y lo divino, la necesidad de un mediador que comunique el corazón del hombre al Creador, y la certeza de que incluso los elegidos pueden tropezar. Sus actos, su intercesión y su devoción inquebrantable permanecieron como un faro que, a pesar de las tempestades del desierto y de los errores colectivos, guió al pueblo hacia la esperanza. Incluso hoy, cuando se recuerda la historia del primer sumo sacerdote de Israel, su testimonio inspira reverencia y admiración, invitando a contemplar la esencia de un ministerio que transformó el destino de toda una nación. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.